Saludos cordiales. En la presente sección hablaré acerca del Perú económico, el Perú minero económico del Bicentenario. Lo que implica hablar sobre el aspecto actual de la minería en el Perú, cómo hemos llegado desde la década de los 90 al 2021, denominado el Perú minero del Bicentenario. En ese sentido voy a hablar acerca de los datos macroeconómicos, es decir, por ejemplo, actualmente al mes de junio del año 2021 tenemos una proyección de crecimiento de 10.3% del PBI según el Banco Mundial. En ese contexto, ¿cómo se encuentra, digamos, el aspecto que más nos interesa, que es el aspecto minero, para todos los que estamos involucrados pues, en esta actividad en el Perú? Para ello vamos a revisar las cifras oficiales, digamos, de las entidades oficiales, como es el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. En la primera parte y en la segunda parte también explicar de alguna manera que no solamente somos un país productor, digamos, de materia prima, también somos un país que transforma la materia prima y que también entrega productos finales. Es muy bueno saber sobre esos aspectos para que en el futuro no tengamos dudas respecto a lo que nos proyectamos y lo que nos proyectamos como países, simplemente hacerlo. Bien, vamos allí. Primeramente tenemos el aspecto, digamos, estadístico en este caso, y vamos a ver cómo ha iniciado esta cuestión desde el año 1990 o desde el 89 para adelante. Digamos, en el aspecto formal de la minería en esta sección. Para ello vamos a ver primeramente el mapa del Perú con las áreas de operación minera desde el sur, desde Tacna hasta Tumbes. Entonces tenemos toda una franja, la que está aquí en rojo, las áreas que actualmente se encuentran en operación, pero para las mineras formales, para las minas o las empresas que trabajan de manera formal. Si aperturamos la casilla de exploración minera, vamos a ver los puntos en el Perú a que actualmente están en exploración, básicamente lo que han estado en la, digamos, la década 90 al 2000, 2000 al 2010 y 2000 al 2021. Ya no están en el mapa porque ya se han convertido ya en proyectos mineros, digamos, de explotación. Pero actualmente al 2021 tenemos el mapa del Perú prácticamente en la franja de la costa y en la zona central y un poco hacia el oriente también con bastante, digamos, áreas de exploración. Luego tenemos, digamos, en la misma situación de la DGM del 2019 y del 2019 para adelante, en la parte, digamos, celeste, que ya están iniciando los trabajos finales y están los resultados exploratorios casi avanzados, ¿no? Entonces tenemos en la parte celeste que también hay muy buena perspectiva en el Perú para el 2021 2026. En la sección inferior tenemos la parte de los proyectos mineros actuales. También activamos esa casilla y vamos a ver qué proyectos mineros tenemos actualmente. Algunos que están, digamos, con licencia social, algunos sin licencia social o con licencia ministerial. En conjunto ya tenemos proyectos de exploración y simplemente que están proyectos mineros, ¿no? Proyectos que no hayan entrado aún en exploración, pero ya están en proyectos de estar en exploración o explotación en todo caso. Luego tenemos las operaciones mineras en todo el Perú, ¿no? Por minas, plantas, etcétera, que están ya delimitados por los mapas que allí vemos. Luego tenemos, digamos, aquí mismo los proyectos de inversión también, inversión en los proyectos, la cartera de los proyectos. Cualquiera de ustedes puede ingresar a esta plataforma y verificar, ¿no?, en tiempo real, y el estado actual de los proyectos mineros. Entonces todos estos proyectos, digamos, en lo que están en
celeste, que ya van a entrar a la fase de operación, explotación, los de azul, que también ya están en la fase de ya netamente de explotación u operación, y los de verde, que están en la fase exploratoria. En conjunto tenemos una buena cantidad de proyectos en el Perú, actuales en el Perú. Lógicamente esto es la vía ordinaria, o sea, la vía formal, tanto para la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería. En esta sección se muestra básicamente los grandes proyectos, los proyectos más importantes, los proyectos que tienen el nombre ya bien establecido en el mercado peruano y en el mercado internacional. Y es bastante importante, ¿no? Porque geológicamente el Perú, pues en esta franja de la zona de la costa, el Batolito de la costa y la zona central, es netamente productor de minerales. Y les explico por qué en la siguiente sección. Aquí tenemos, digamos, el aspecto geológico del Perú, y si vemos aquí en la zona de la franja de la costa, no voy a explicar detenidamente el tema geológico, simplemente les indicaré que la parte de aquí de color rojo o amarillo es la zona que produce, digamos, los metales oro y cobre en el Perú. La zona central, que es la multicolor, tenemos la zona que produce, digamos, los polimetálicos, estamos hablando en conjunto, plata, plomo, zinc, cobre, etc., molibdeno en el caso de otra mina, y demás metales que produce pues la zona polimetálica propiamente dicha del Perú, y con su variación hacia la zona oriente peruana, que también tiene pues la zona de los polimetálicos y la zona de los placeres auríferos o del oro aluvial, que es propiamente de la Amazonía del Perú. Por un lado vimos el aspecto formal, digamos, de la minería, ¿no? Todos los proyectos que ya están, digamos, estadísticamente anotados a lo largo del Perú con las coordenadas exactas, tal como lo vemos y como lo hemos llegado hasta este año 2021, denominado el Perú del Bicentenario, con los proyectos mineros tanto en la fase de exploración, preoperación y en la fase operativa, que son los colores pues verde, celeste y azul para los mineros formales de la pequeña minería, la minería pues mediana y la gran minería en el Perú. Expliqué por qué de la configuración de estos puntos en esta zona del Perú, eso es debido al aspecto geológico, mineralógico del Perú básicamente, y por eso es que está configurado de esa manera. Y por el otro lado también no solo tenemos pues en el Perú minería formal, que pues hubo hasta el año 2012. En 2012 empezó un quiebre con el gobierno de Ollanta Humala y empezó lo que se llama el proceso de formalización minera para todas las mineras que han estado, las personas, las empresas que han estado trabajando de manera informal o hasta ilegal, ¿no? Muy bien, por ejemplo, para el aspecto que estamos hablando de los mineros que han pasado al proceso de formalización, o denominados también mineros informales o mineros en vía de formalización, tenemos actualmente más o menos unos 50.000 con, digamos, con esa perspectiva de lograr la formalización, de los cuales irán disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero tenemos esto, el registro de saneamiento, el registro nacional de las declaraciones de compromisos, que empezó pues el año 2012, luego el 2014, al 2017 el registro de saneamiento, que son estos puntos verdes a lo largo del Perú, ¿no? También con la SUNAT en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, y tenemos los rojos del 2017, los puntos que han sido adicionados a este proceso, y los puntos en color azul que también en el año 2020 pues, han continuado y han tenido acceso, ¿no?, a esta plataforma mediante el proceso de formalización minera con la legislación vigente en ese momento, de tal forma que el Perú ha quedado pues con un mapa bastante lleno de puntos, los cuales representan a cada uno de los mineros en proceso de formalización que actualmente se encuentran en el Perú. ¿Y por qué? Pues bueno, la concentración de puntos en la zona de la costa y la zona central, al igual que la minera formal, la mediana, la gran minería, la pequeña minería que va por el proceso ordinario, se debe al aspecto geológico del Perú. Entonces, si vamos al mapa, pues el mapa donde la zona productora de cobre
o digamos tengamos los recursos de cobre y oro en el Perú, allí está también los mineros en proceso de formalización. En la zona de los polimetálicos, ampliamente estudiado también en el Perú, tenemos mineros en proceso de formalización, y adicionalmente tenemos ahora, con una diferencia, ¿no?, que en el proceso ordinario o el proceso, digamos, formal, no tenemos proyectos en la zona amazónica del Perú. Como tal, no existen, si vemos el mapa. Pero si vemos el mapa del Perú, digamos, para los que están en el proceso de formalización, sí tenemos minería o actividad minera en el Perú, en la zona amazónica. Eso por un lado, para explicarles el aspecto minero de cómo hemos llegado y cómo estamos actualmente en el Perú, en el sector minería. Los otros sectores de hidrocarburos, energía, electricidad, no voy a explicar aquí porque eso lo haremos en otro momento posiblemente. Lo que hoy importa es el aspecto minero, porque es uno de los aspectos influyentes en la economía del Perú frente a los aspectos, digamos, económicos también internacionales, lo cual aporta, digamos, al capital o a los activos del Perú frente a otras naciones vecinas o extranjeras, ¿no? Lo que implica, pues, que nosotros tenemos la suficiente liquidez para poder prestarle capital a otros países. En términos simples, sería que nuestro activo económico de todo tipo es mucho mayor que nuestra deuda. Por lo tanto, es un país muy solvente, muy rentable para cualquier inversión de cualquier tipo hoy en día, el Perú. Y eso básicamente también lo podemos mostrar, digamos, en los aspectos ya netamente de distributivos, cómo ha ido evolucionando en los últimos 3 o 4 años. Digamos, el 2018, si vemos solamente uno de los aspectos, que puede ser, pues, en este caso, el canon minero, digamos, para el sector minería, y vamos a ver que la región que más recibe por este aspecto, pues, es Ancash. El gobierno regional 272 millones el 2018, a los gobiernos regionales 813 millones, y a la universidad pues fue 54 millones el año 2018. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver ahora. Por ejemplo, hemos tenido un ingreso de 3.315 millones 222.404 soles. O sea, más de 3.000 millones de soles por concepto de canon minero. Pero la distribución ha sido también bastante, digamos, geométrica, desde Ancash hasta Callao, que ha sido el que menos ha recibido en ese año. Evolutivamente, ¿qué ha pasado, digamos, del año 2018, 2019, 20 y el año 2021? De 3.000 millones hemos pasado, pues, a tener un canon minero al año 2021 de solamente 737 millones de soles, de los cuales, pues, Ancash, como gobierno regional, ha disminuido significativamente sus ingresos a 50 millones, en los gobiernos locales a 188 millones, y la universidad, pues, en 2021 básicamente no tiene todavía cero canon para su como distribución por ese aspecto, ¿no?, por ese rubro. Pero el 2020 sí, el 2021 todavía no, porque falta configurar algunos aspectos, ¿no? Eso puse para asustarles un poco, pero la realidad es que en el año 2020, que sí ya se ha hecho los cálculos estadísticos al 100%, tenemos un poco cerca a los 3.000 millones de soles, solamente 2.749.814.596 soles, en referencia al año anterior, que fue el 2019, un ingreso de 3.000 millones, y el año 2018 un poco más de 3.000 millones de soles. Esto se debe también, por un lado, a que muchos proyectos de gran importancia, pues, no han logrado realizar, y en otros han sido paralizados, y también por las condiciones sociales del Perú. En algunos proyectos han retrocedido, no han llegado a la fase, no han entrado a la fase productiva, a la fase operativa. Proyectos importantes, por ejemplo, tenemos el proyecto, pues, Magistral, el proyecto La Bamba, etcétera, proyectos que no han entrado
digamos, en su fase 100% operativa, debido a paralizaciones, huelgas, etcétera, etcétera, de detalles que ha ocurrido en el camino. El Perú, pues, es un país netamente productor, en primer lugar, de materia prima. Aparte de minería, básicamente el Perú pues tiene recursos de canon pesquero, canon forestal, etcétera, cada región de acuerdo a los recursos que tenga, ¿no? Eso por un lado, para mostrar las dos caras de la minería en el Perú, el aspecto formal de la minería pequeña, mediana, gran minería, que está ya formalizada, que realiza sus actividades dentro del marco normativo peruano 100%, cosa que también es muy importante señalar que tenemos una legislación muy, digamos, estricta frente a otros países sudamericanos, latinoamericanos o norteamericanos o en el resto del mundo. En sus dos aspectos, en sus dos caras, tanto la formal y la parte informal del Perú. Bueno, la parte informal básicamente pues, le va a llevar una amplitud en cuanto a personas o empresas que realizan esa actividad minera. Eso por un lado. Por el otro lado también mostrar que no solo el Perú pues es un país netamente productor de recursos, el Perú también es un país transformador y productor de maquinarias, equipos, es decir, también transforma y entrega productos terminados. Prueba de ello tenemos por ejemplo acá a una de las empresas peruanas que es Resemin. Esta empresa peruana produce o fabrica equipos de perforación, entre otros equipos y máquinas para la actividad minera, ¿no? Pero su producto estrella de esta empresa, por ejemplo, y por qué lo nombro y le hago una publicidad a esta empresa, porque esta empresa pues empezó el año 89, ya más de 30 años en el mercado peruano y en el mercado internacional. Es una empresa peruana que empezó pues en el Perú a fabricar, a producir este tipo de equipos, este tipo de maquinaria. Los diseñan en el Perú, los ensamblan en el Perú, los fabrican. O sea, todo desde el inicio hasta el final, la maquinaria se realiza en el Perú. Y bueno, lo único que pueden hacer pues es, para asegurarse, lo que lo estoy diciendo, es ir a su página web y allí investigar sobre esta empresa, ¿no? Por ejemplo, se van aquí a la sección de su planta. Aquí esta empresa indica cómo está fabricando, digamos, los equipos, las máquinas, en sus, digamos, en sus fábricas o en sus plantas, ¿no? Tiene aquí todo el proceso desde la A a la Z, desde lo que inicia con la materia prima hasta que sale el producto terminado ya en la operación o en la mina. Es importante mencionar esto porque esta empresa pues es una empresa peruana que produce, que fabrica en el Perú y lo distribuye a nivel mundial. Su producto estrella, por supuesto, dentro de los yumbos está el Muki, que es una máquina que realiza perforación dentro de la mina, ¿no? Entonces, el trabajo que hace las pequeñas máquinas, esta llamada Muki, en las condiciones necesarias, pues donde se aplica necesariamente esta máquina. En empresas como Buenaventura, Volcan, Hochschild en el Perú, por métodos subterráneos, pueden encontrarlos estas máquinas denominadas Muki, que es una variante de los yumbos que se trabaja a nivel mundial. Los producen los peruanos. Además que en Puno también tenemos pues productores y fabricantes de equipos de bajo perfil para minería subterránea, de pequeños productores mineros y mineros artesanales. Así que también somos productores de maquinarias en el Perú. O sea, estamos mucho más adelantados que, digamos, los bolivianos, los argentinos, los venezolanos, los ecuatorianos. Lo que sí tenemos competencia son con los colombianos, los brasileños y los chilenos, porque ellos también tienen tecnología similares a la nuestra, pero nosotros llevamos ventaja en este tipo de productos porque nosotros somos los productores, los únicos productores de Muki a nivel mundial, y por supuesto ellos son nuestro mercado y lo vendemos. Y si vamos a ver aquí, por ejemplo, la misma empresa esta peruana tiene pues esa conexión mundial, o sea, es un país exportador de maquinaria a nivel mundial. La casa matriz la tenemos acá en el Perú, los aliados estratégicos están en Argentina, Bolivia, Brasil, México, tenemos también en África, en Zambia y en Oceanía, estamos en Australia.
Los distribuidores igualmente, pues tenemos en Colombia, en Chile, en Sudáfrica, que es lo más fuerte que tenemos en África, allí la distribución en Sudáfrica, en los países de Europa y el norte, en Norteamérica. Entonces esta empresa peruana es una empresa que tiene alcance mundial. Entonces la política peruana en materia económica debería estar enfocado pues en hacer que más empresas peruanas tengan alcance mundial. Eso por un lado en el aspecto de la minería. También tenemos fabricadores de baterías en el Perú, como el caso de Etna, los que transforman también, digamos, maquinaria para el transporte, en el caso de Modasa, vamos a ponerlo aquí, un clásico ejemplo, que tenemos todos los peruanos. Muestro esto porque esta empresa tiene que ver también pues con el transporte en el sector minero, ¿no? Entonces, hay toda una economía articulada a raíz, digamos, de la actividad minera en el Perú. Pues que no solo hace frente a las, digamos, a las necesidades de la demanda local, sino también a nivel internacional, como son estas empresas. Ahora, si el Perú, pues, como empresa estatal, quisiera hacer un negocio rentable a nivel internacional, debería primero enfocarse en este tipo de casos del Perú y después exportar lo que se pretende. Bueno, yo en el 2026 me lanzo a la presidencia y debo hacer que esto, al ganar las elecciones del 2026, enfocarme en el trabajo de venderle al mundo. Entonces el eslogan de la campaña de 2026 será: Perú vende al mundo. Gracias.